Bienvenidos a un nuevo viaje por las páginas que cambiaron el rumbo de un país entero. Hoy nos adentramos en uno de los textos más cortos, más letales de la historia política del siglo XX, sobre la campaña de rectificación de Mao Zedong. No es una novela, no es un tratado filosófico ni un diario íntimo. Es un conjunto de discursos, informes y decisiones que Mao redactó, corrigió y publicó en 1942, en plena guerra contra la invasión japonesa, cuando el Partido Comunista Chino parecía un rompecabezas a punto de desarmarse. En menos de 100 páginas, Mao logra lo que muchos líderes solo sueñan: convertir una organización fracturada, llena de egos, rencores antiguos y estilos incompatibles, en un bloque de acero que 4 años después barrería a sus enemigos del mapa. Estamos en Yan'an, febrero de 1942. La ciudad cueva huele a carbón quemado, a ropa sin lavar y a tinta fresca de imprenta clandestina. Afuera, los bombarderos japoneses caen sobre las ciudades del este. Adentro, miles de jóvenes con gafas rotas y abrigos de segunda mano debaten hasta la madrugada si el marxismo permite o no el amor libre. Hay veteranos de la larga marcha que miran con desconfianza a los recién llegados de Shanghái, hay cuadros educados en Moscú que citan a Stalin en ruso, y hay escritores que publican en periódicos murales textos donde se quejan de que en Yan'an hasta los piojos son burocráticos. El partido está creciendo a velocidad de vértigo, pero también está creciendo el caos. Sectas, camarillas, estilos literarios que parecen escritos por funcionarios del Kuomintang, discursos que duran 6 horas y no dicen nada. Mao observa todo esto desde su cueva auditorio, fumando sin parar, escuchando, tomando notas. Sabe que la guerra externa no se ganará si primero no gana la guerra interna. Sabe que la unidad no llegará por decreto, sino por una operación quirúrgica profunda. Y decide llamar a esa operación rectificación del estilo de trabajo. El nombre suena casi higiénico, como si se tratara de lavar la ropa del partido. En realidad, es una revolución dentro de la revolución. Este libro que vas a escuchar, porque está pensado para ser leído en voz alta, como se hacía entonces en las reuniones de célula, contiene 3 grandes bloques que se entrelazan como las raíces de un árbol centenario. Primero, el diagnóstico. Mao identifica 3 enfermedades mortales que afectan al partido: el subjetivismo, creer que la realidad es lo que uno imagina; el sectarismo, poner los intereses de la camarilla por encima de los del pueblo; y el formalismo estéril, hablar mucho y no decir nada, escribir poemas que nadie entiende y que no sirven para movilizar ni a una gallina. Segundo, receta. Estudiar con seriedad el marxismo, pero no como quien memoriza un catecismo, sino como quien usa un mapa para cruzar un río. Practicar la crítica y la autocrítica sin piedad, pero con espíritu de curar, no de matar. Unir la teoría universal con la práctica china hasta que sean una sola cosa. Tercero, aplicación concreta, especialmente en el terreno de la literatura y el arte, donde Mao dicta las famosas charlas de Yan'an, que durante décadas serán la Biblia o el látigo de todo creador en China. ¿Por qué este texto, escrito en cuevas polvorientas y con papel reciclado, terminó pesando más que muchos tomos de filosofía europea? Porque aquí Mao no teoriza en el vacío. Habla de personas reales, de artículos reales que se publicaron la semana anterior, de poemas reales que provocaron escándalo, porque una escritora se atrevió a decir que también las mujeres revolucionarias sienten celos. Mao nombra nombres, aunque a veces con iniciales, cita frases textuales, ridiculiza estilos literarios con una precisión quirúrgica que hace reír y temblar al mismo tiempo. Es un texto vivo, rabioso, lleno de ironía campesina y de una claridad aterradora. Además, aquí nace el maoísmo como método. Antes de 1942, Mao era un líder entre muchos. Después de la rectificación,
se convierte en el intérprete único y definitivo de lo que significa ser comunista en China. Las frases que escucharás, buscar la verdad en los hechos, de las masas a las masas, la política es el comandante supremo, parecen hoy lugares comunes, pero en su momento fueron bombas. Cambiaron la forma de hablar, de escribir, de pensar, de amar y de odiar dentro del partido. Y fuera de él también. Quien no aprendiera el nuevo lenguaje simplemente desaparecía del escenario. Este resumen que vas a escuchar capítulo por capítulo no pretende suavizar nada. Mao no era un angelito de voz dulce repartiendo consejos de autoayuda. Era un estratega implacable que entendió que el poder no se gana solo con fusiles, sino con palabras que penetran más hondo que las balas. Aquí verás cómo transforma la autocrítica en arma de destrucción masiva, cómo convierte la humillación pública en pedagogía revolucionaria, cómo hace que miles de personas agradezcan ser destrozadas porque es por su propio bien. Prepárate, porque vamos a entrar en la mente de alguien que sabía que la revolución no termina cuando se toma el Palacio de Invierno, sino que apenas empieza cuando hay que gobernar a millones de personas que no piensan igual. Y para eso no bastan los discursos bonitos. Hace falta un método que limpie, que unifique, que transforme a los seres humanos en engranajes perfectos de una máquina invencible. Yan'an, 1942. El viento sigue levantando polvo rojo, pero dentro de las cuevas algo está cambiando para siempre. Escucha con atención. Estás a punto de presenciar el nacimiento de una nueva forma de poder. Y, como todo nacimiento, duele. Capítulo 1. Conclusiones sobre la campaña de rectificación. En febrero de 1942, Mao Zedong subió a una tarima improvisada en el auditorio de la Universidad de la Resistencia Antijaponesa de Yan'an y soltó la frase que serviría de epitafio a toda una generación de cuadros. El partido está enfermo, y si no lo curamos ahora, la revolución morirá de indigestión ideológica. No era una metáfora amable. El partido había crecido demasiado rápido. De los escasos 40.000 miembros que sobrevivieron a la larga marcha, en 1935, había pasado a más de 800.000 en 1942. Llegaban en oleadas, estudiantes de Shanghái con maletas llenas de Balzac y de ilusiones, obreros de Manchuria que apenas sabían leer, campesinos que se alistaban porque les prometían tierra, exprisioneros del Kuomintang que cambiaban de bando para salvar el cuello, y una pléyade de intelectuales que creían que la revolución era una tertulia interminable. El resultado era un organismo con fiebre alta, debates que no acababan nunca, periódicos murales llenos de quejas sentimentales, discursos que parecían escritos por un burócrata borracho y camarillas que se miraban como si fueran especies distintas. Mao diagnosticó 3 enfermedades mortales y les puso nombre médico para que nadie pudiera alegar ignorancia. Primera enfermedad, el subjetivismo. Se presenta en 2 variantes. La primera es el dogmatismo. Esos camaradas que aprendieron marxismo en Moscú y regresaron con la cabeza llena de citas en ruso y el corazón vacío de realidad china. Para ellos, la revolución china debía ser una copia exacta de la rusa, con los soviets primero y el resto después. Mao los retrata con crueldad. Son como quien sube al tejado para pescar cangrejos o entra en una cueva oscura con una lámpara apagada. La segunda variante es el empirismo, los camaradas que solo creen en lo que ven con sus propios ojos y desprecian la teoría. Son ciegos que montan un caballo ciego en plena noche, dice Mao, y la imagen queda grabada para siempre. Segunda enfermedad, el sectarismo. Aquí Mao se pone especialmente cáustico. En Yan'an había sectarismo de montaña, los veteranos de la larga marcha que miraban por encima del hombro a los recién llegados. Sectarismo de ciudad, los intelectuales que consideraban a los campesinos unos palurdos. Sectarismo de experiencia,
los que habían estado en prisión y se creían mártires vivientes, sectarismo de origen, los de Hunan contra los de Jiangxi, y hasta sectarismo de edad, los jóvenes que llamaban fósiles a los mayores de 35. Mao compara al partido con una familia donde los hermanos se pelean por la sopa mientras los japoneses queman la casa. Su solución es drástica: romper todas las camarillas, promover masivamente a cuadros de origen obrero y campesino, que casualmente le eran más leales, y recordar que el partido no es un club de amigos ni una secta religiosa, sino el destacamento de vanguardia de la clase obrera. Tercera enfermedad: el formalismo estéril, también llamado estilo de las 8 acciones. Aquí Mao se desata. Describe un estilo literario y político que consiste en frases largas, simétricas, huecas y repetitivas. Ejemplo real que cita: debemos elevar la conciencia, consolidar la unidad, fortalecer la dirección, mejorar el trabajo, superar las dificultades, desarrollar la producción, apoyar la guerra y ganar la victoria. 8 verbos, 8 sustantivos abstractos, 0 contenido. Mao se burla: esto no es escribir, es bordar almohadones. Y remata: si seguimos así, los soldados leerán nuestros periódicos para envolver los pies y los campesinos usarán nuestros libros para tapar agujeros en la pared. Frente a estas 3 enfermedades, Mao prescribe un único remedio: rectificación. Pero no una rectificación cualquiera, una rectificación con espíritu de curar la enfermedad para salvar al paciente. La expresión suena bondadosa, pero esconde un bisturí. El método tiene 3 pasos que Mao repite como un mantra. 1. Estudiar seriamente el marxismo-leninismo, pero no como papagayos, sino como quien estudia un mapa antes de cruzar un río. 2. Unir la teoría universal del marxismo con la práctica concreta de la Revolución China. Sin esa unión, dice, el marxismo es una flecha sin arco y la realidad china es un arco sin flecha. 3. Practicar la crítica y la autocrítica sin piedad, pero con calor revolucionario. Nadie debe morir por sus errores ideológicos, al menos en esta fase, pero nadie debe salir indemne. Mao dedica varias páginas a explicar cómo funciona la crítica y la autocrítica. La escena que describe parece sacada de una pesadilla colectiva. El camarada acusado se pone de pie frente a cientos de personas, confiesa sus pecados ideológicos, los compañeros intervienen para ayudarle a profundizar. Él agradece la ayuda aunque esté llorando, y al final todos aplauden su propia humillación. Solo así, dice Mao, se limpia el polvo del alma. El polvo, claro está, era cualquier idea que no coincidiera exactamente con la suya. Hacia el final del capítulo, Mao lanza la consigna que resumirá toda su vida política: buscar la verdad en los hechos. Suena inocente, casi científica. En la práctica significa: la verdad ya no está en los clásicos ni en las resoluciones de Moscú, sino en lo que Mao decida que es verdad en cada momento. Es la carta blanca más elegante jamás escrita. Y cierra con una advertencia que helaría la sangre a cualquiera que la leyera con atención. Si no rectificamos ahora, cuando el partido es todavía pequeño y manejable, ¿qué haremos cuando seamos millones? Esperaremos a que el veneno nos mate a todos. Nadie en la sala se atrevió a responder. Sabían que la pregunta no era retórica. Así termina el primer capítulo, con el partido desnudo frente al espejo, temblando, y con Mao sosteniendo el bisturí con una sonrisa de abuelo que solo quiere lo mejor para sus nietos. Lo que viene después, ya lo conocemos. La sonrisa tras sonrisa. El partido aprendió a no pestañear nunca más. Capítulo 2. Discurso en el Foro de Yan'an sobre literatura y arte. 21 y 23 de mayo de 1942. El 2 de mayo de 1942, más de 100 escritores, dramaturgos, pintores, músicos y poetas
fueron convocados al mismo auditorio de Adobe, donde 3 meses antes Mao había anunciado la rectificación general. Esta vez, no venían a confesar subjetivismos ni sectarismos, sino a escuchar cómo se iba a rectificar su alma creativa. El ambiente era raro, olía a tinta fresca, a tabaco barato y a miedo disfrazado de entusiasmo. Muchos de los presentes habían llegado a Yan'an huyendo de la censura del Kuomintang y soñando con una utopía donde el arte volara libre. Habían montado teatros en cuevas, pintado murales en las paredes de tierra, escrito novelas donde los héroes revolucionarios también se enamoraban y sufrían desamor. Algunos, como Ding Ling, habían publicado ensayos tan valientes como Pensamientos del 8 de marzo, donde se preguntaba por qué en la sagrada Yan'an las mujeres seguían cargando el agua y pariendo sin anestesia, mientras los hombres discutían teoría. Otros, como Wang Shiwei, habían ido más lejos. En su artículo Flechas de madera y flores suaves, criticaba la jerarquía que permitía a los altos cuadros comer huevos mientras los soldados comían mijo aguado. Esos textos habían circulado en periódicos murales y habían levantado ampollas. Ahora les tocaba rendir cuentas. Mao subió al estrado el 21 de mayo, vestido con su chaqueta azul descolorida, fumando un cigarrillo tras otro. No gritó. Habló despacio, con esa voz ronca de fumador que parecía acariciar y cortar al mismo tiempo. Y soltó la pregunta que cayó como un yunque. Camaradas, ¿para quién escribís, pintáis y cantáis? Silencio total. Nadie se atrevió a decir para mí mismo, ni para la humanidad. Mao esperó, sonrió y respondió por ellos. En Yan'an solo hay 4 clases de personas: obreros, campesinos, soldados y pequeños burgueses revolucionarios como vosotros. Si no escribís para los 3 primeros, entonces escribís para el enemigo. Así empezó la que sería conocida para siempre como las charlas de Yan'an. 2 sesiones largas, el 21 y el 23 de mayo, que Mao revisaría después hasta dejarlas afiladas como navajas. Primera idea bomba. El arte no es neutral. En un mundo dividido en clases, no existe arte por encima de las clases, ni artistas que estén desvinculados de la política. Traducción sin anestesia. Si tu obra no sirve a la revolución, sirve al enemigo, aunque tú no lo sepas. Punto. Segunda idea bomba. La función del arte revolucionario es servir a los obreros, campesinos y soldados. Mao se burla de los quejarse de que los campesinos no entienden las óperas de Pekín ni los poemas simbolistas. ¿Y qué esperabais? ¿Que un soldado que lleva 3 años sin ver a su mujer se emocione con vuestros versos sobre la luna reflejada en un estanque de loto? Exige que el arte baje de la torre de marfil y se ponga los zapatos de paja del campesino. Si el pueblo llora, el escritor debe llorar antes. Si el pueblo ríe, el escritor debe reír más fuerte. Tercera idea bomba. Popularizar antes que elevar. Aquí Mao da una de sus piruetas dialécticas más brillantes. Dice que hay que elevar el nivel cultural del pueblo. Sí, pero primero hay que popularizar. No se puede elevar a quien está hundido en el barro tirando de él hacia arriba. Hay que bajar al barro, mezclarse con él y luego subir juntos. Es decir, primero canciones que los soldados puedan cantar mientras marchan, cuentos que las abuelas entiendan junto a la hoguera, dramas donde el héroe sea un miliciano y no un príncipe melancólico. Cuarta idea bomba. La crítica a la teoría de la naturaleza humana. Muchos escritores defendían que el amor, el odio, la envidia o la bondad eran sentimientos universales, anteriores a las clases. Mao los destroza con sorna. ¿Qué naturaleza humana? La del terrateniente que azota al jornalero y la del jornalero que sueña con azotar al terrateniente son exactamente la misma naturaleza humana. Risas nerviosas en la sala. Nadie se atreve a replicar. Quinta idea bomba.
Elogio y crítica deben ir juntos, pero el elogio debe ser el principal. Aquí Mao enseña los dientes. Dice que hay que criticar las partes oscuras de la vida en las bases rojas, la burocracia, la desigualdad entre cuadros, pero siempre mostrando que esas partes oscuras son residuos del viejo mundo que la revolución está limpiando. Nunca debe quedar la impresión de que la zona liberada es peor que la zona ocupada por los japoneses. Traducción práctica. Se puede hablar de problemas, pero siempre terminando con un «Viva el partido» bien grande. Sexta idea bomba. Los intelectuales deben transformarse o perecer. Mao dedica páginas enteras a explicar que los escritores pequeñoburgueses llegan a Yan'an con la cabeza llena de basura feudal y capitalista. La única salvación es proletarizarse, vivir con los campesinos, comer lo mismo que ellos, trabajar la tierra, aprender su lenguaje. Crudo, pero lleno de savia. Si no, seguirán siendo flores de invernadero que se marchitan al primer viento revolucionario. Y luego viene la parte que nadie olvidará jamás, la jerarquía de los creadores. Mao establece una escala implacable. 1. Los artistas que ya nacieron obreros o campesinos, pocos, pero benditos. 2. Los que se proletarizan de verdad, aceptables. 3. Los que solo fingen proletarizarse, peligrosos. 4. Los que se niegan, enemigos. En la práctica, esa escala se tradujo en sesiones de lucha donde escritores famosos tenían que escuchar cómo un soldado analfabeto les explicaba que su última novela apestaba a perfume burgués. Algunos lloraban, otros se reían por no llorar. Unos pocos, como Wang Shiwei, terminaron ejecutados años después, cuando la curación se volvió más dura. Al final del 23 de mayo, Mao cierra con una frase que suena casi tierna. No queremos que nadie abandone la literatura y el arte. Queremos que se salven convirtiéndose en verdaderos artistas del pueblo. Y la sala estalla en aplausos que duran minutos. Aplausos de alivio, de miedo, de entusiasmo auténtico y de cálculo frío. Todos saben que a partir de ese día ya no habrá poesía sin permiso, ni amor sin política, ni drama sin final feliz revolucionario. Las charlas de Yan'an no fueron solo un discurso, fueron sentencia. A partir de ese momento, la literatura china entró en una camisa de fuerza que tardaría casi 40 años en romperse. Pero también, hay que decirlo, nacieron canciones que millones de soldados cantaron camino a la victoria, dramas que hicieron llorar a aldeanos analfabetos y carteles que encendieron más pasiones que cualquier novela de Tolstói. Mao bajó del estrado, encendió otro cigarrillo y se fue caminando despacio hacia su cueva. Detrás de él quedaba un auditorio lleno de artistas que acababan de descubrir que su pluma ya no les pertenecía. Pertenecía a la revolución, y la revolución, en ese momento, tenía un solo dueño. Capítulo 3. Sobre la oposición al subjetivismo, al sectarismo y al formalismo partidario. Si el capítulo anterior fue un mazazo sobre la cabeza de los artistas, este tercer bloque es la radiografía completa del paciente partido, tomada con rayos X y sin anestesia. Aquí Mao ya no habla menos como poeta y más como cirujano jefe que abre el cuerpo en canal delante de todo el hospital para que los estudiantes tomen nota. El texto es más técnico, más seco, más cruel. Y precisamente por eso, más revelador. Mao arranca recordando que la rectificación no es un capricho personal ni moda pasajera. Es cuestión de vida o muerte. El partido ha crecido de 40.000 a 800.000 miembros en 7 años. Dentro de poco llegará al 1.000.000. Un cuerpo que crece tan rápido, dice, o se limpia de toxinas o revienta. Las toxinas tienen 3 nombres que ya conocemos, pero aquí las disecciona con lupa y bisturí. Primera toxina, el subjetivismo.
Mao lo divide otra vez en dos subespecies, pero ahora con ejemplos tan concretos que algunos camaradas presentes debieron sentir que les nombraban por su número de carné. Subjetivismo dogmático. Los que toman el marxismo como libro de rezos. Mao cita casos reales. Un cuadro de la sección de organización propone que en las zonas liberadas se cree inmediatamente un soviet de obreros, campesinos y soldados, porque así lo hizo Lenin en 1917. Mao pregunta, ¿y dónde están aquí los obreros industriales? ¿En las cuevas fabricando sueños? Otro camarada quiere aplicar la NEP soviética en aldeas donde no existe mercado. Mao se burla. Es como recetar sopa de nido de golondrina a un enfermo que se muere de hambre porque no tiene arroz. Subjetivismo empirista. Los que solo creen en su ombligo. Aquí el látigo cae sobre cuadros militares y locales que desprecian la teoría. Han leído más cicatrices que libros, dice Mao con respeto, pero añade, y por eso repiten los mismos errores que sus abuelos cuando luchaban contra los terratenientes con lanzas de bambú. Ejemplo, un comandante que ataca siempre de frente porque así gané la batalla de tal aldea. Resultado, Mao responde, el enemigo también aprende, camarada. Si sigues atacando de frente, la próxima vez te estará esperando con ametralladoras. Segunda toxina, el sectarismo. Aquí Mao se pone especialmente venenoso, porque el sectarismo era la mayor amenaza a su liderazgo personal. Enumera 12 tipos distintos, sí, 12, y los describe como quien presenta una galería de monstruos. 1. Sectarismo de montaña. Los veteranos de la larga marcha, que tratan a los recién llegados como turistas. Segundo, sectarismo de experiencia. Los que han estado en prisión y se creen santos. Tercero, sectarismo de provincia. Los de Hunan contra los de Hubei. Cuarto, sectarismo de departamento. Los de propaganda que desprecian a los de organización. 5. Sectarismo de edad. Jóvenes que llaman viejos caducos a los de 40 años. Y así hasta 12. La imagen más brutal. El sectarismo es como tener 12 esposas que se pelean por el mismo marido mientras la casa arde. El marido, claro, es el partido, las esposas, las camarillas y el incendio, la guerra contra Japón. Solución: disolver todas las organizaciones informales, prohibir banquetes privados entre grupos, mezclar a los cuadros en las tareas diarias. Que el de Moscú cabe papas con el de la larga marcha y el intelectual de Pekín cargue estiércol con el miliciano de 16 años. Solo así, dice, se rompe el hielo del sectarismo. Tercera toxina, el formalismo partidario. Aquí Mao despliega su artillería más pesada contra el lenguaje. Dedica páginas enteras a ridiculizar frases reales aparecidas en documentos oficiales. Debemos elevar, consolidar, fortalecer, mejorar, superar, desarrollar, apoyar y alcanzar. Es como un perro que da vueltas sobre sí mismo persiguiendo su propia cola. Sentencia. Cita un informe de 3.000 caracteres que, una vez quitadas las frases huecas, queda reducido a 300. Y otro discurso que empieza diciendo, bajo la correcta dirección del Comité Central encabezado por el camarada Mao Zedong. Y sigue así durante media hora sin decir nada nuevo. Mao propone una regla de oro. Una palabra que no aporte savia nueva debe ser cortada como un tumor. Luego pasa al estilo literario dentro del partido. Critica los artículos que parecen telegramas de condolencia escritos por un burócrata borracho, los informes que repiten la misma idea 8 veces con sinónimos distintos, las cartas de amor revolucionario que parecen escritas con plantilla. Su alternativa: hablar como habla el pueblo. Ejemplo que da él mismo. En vez de decir, es necesario elevar la conciencia política de las masas, decir, hay que hacer que el pueblo entienda por qué lucha y odie de verdad al enemigo. En la parte final,
Mao establece las normas prácticas de la rectificación. 1. Cada cuadro debe estudiar 22 documentos obligatorios, 6 de Marx Engels, 6 de Lenin, 6 de Stalin y 4 suyos propios. 2. Cada unidad debe organizar sesiones de lavado de cara, reuniones donde nadie puede callar los defectos del otro por camaradería. 3. Se prohíbe terminantemente el castigo físico o la expulsión inmediata. El objetivo es curar, pero la cura puede durar años en un campo de trabajo si el paciente se resiste demasiado. Cuarta, se crea una comisión de inspección para vigilar que nadie haga trampas en la autocrítica. Y aquí viene la frase que resume todo el capítulo y que helaría la sangre a cualquier lector atento. El que no quiera rectificarse por las buenas, se rectificará por las malas. El partido no puede cargar con cadáveres ideológicos. Nadie aplaudió cuando terminó de leer esta parte. El silencio fue tan denso que se oía el crujir de los cigarrillos al encenderse, porque todos entendieron que la rectificación ya no era una campaña educativa. Era la nueva forma de guerra civil interna, pero con métodos científicos y humanitarios. Mao termina con una imagen que parece sacada de un cuento campesino. El partido es como una gran familia. Cuando un hijo se porta mal, la familia lo critica hasta que llora y se arrepiente. Pero si no llora lo suficiente, se le critica más fuerte. Al final, el hijo sale más fuerte y la familia más unida. Nadie se atrevió a preguntar qué pasaba si el hijo, después de tanto llanto, ya no quería seguir siendo parte de la familia. Así se cierra este tercer capítulo, con el partido convertido en quirófano, Mao como único cirujano jefe y miles de pacientes desnudos esperando turno en la sala. El postoperatorio, como sabemos, duraría décadas, y algunos nunca despertarían de la anestesia. Capítulo 4. Decisión del Comité Central del Partido Comunista Chino sobre la campaña de rectificación, 1942. El 8 de abril de 1942, mientras los bombardeos japoneses todavía retumbaban en el horizonte y el humo de las cocinas de carbón subía por las chimeneas de las cuevas, el Comité Central del Partido Comunista Chino aprobó, por unanimidad y sin una sola enmienda, la decisión que convertía las palabras de Mao en ley marcial ideológica. El documento es corto, apenas unas pocas páginas, pero funciona como la tapa del ataúd. Una vez cerrado, ya nadie podrá abrirlo sin permiso expreso del sepulturero. El texto empieza con una frase que parece inocente y que, por eso mismo, la hace aterradora. El Comité Central considera que la actual campaña de rectificación del estilo de trabajo es la tarea más importante y urgente de todo el partido en el período actual. A partir de ahí, todo lo que venga detrás deja de ser sugerencia y se convierte en orden directa. Punto primero. Objetivos claros y sin rodeos. Se enumeran los tres grandes enemigos ya conocidos: subjetivismo, sectarismo y formalismo estéril. Pero ahora se les añade un cuarto, que hasta entonces había quedado en la penumbra: el oportunismo disfrazado de marxismo. Traducción. Cualquiera que discrepe de la línea de Mao puede ser acusado de oportunista, aunque cite a Lenin de memoria. El objetivo final se escribe en letras de molde: transformar todo el partido en un bloque monolítico de acero, capaz de resistir cualquier tormenta y conducir al pueblo chino a la victoria total. Punto segundo. ¿Quién dirige y quién obedece? Se crea una comisión central de rectificación presidida por Mao Zedong personalmente y con Kang Sheng como vicejefe ejecutivo. Kang Sheng, ese hombre flaco de ojos de serpiente que ya había estudiado métodos de purga en Moscú, recibe poderes casi ilimitados. Puede pedir cualquier dossier, convocar a cualquier cuadro a cualquier hora y enviar grupos de trabajo a cualquier unidad. En la práctica,
Eso significa que nadie, ni siquiera los miembros del buró político, está a salvo de una visita nocturna. Punto tercero. Los 22 documentos obligatorios. Aquí viene la lista que durante años será el nuevo catecismo revolucionario. Todo militante, desde el secretario general de la célula más remota hasta el cocinero del cuartel, debe estudiarlos, tomar apuntes y pasar exámenes escritos y orales. Los títulos 1 a 6, 6 textos clásicos de Marx y Engels, entre ellos el Manifiesto, el Anti-Düring y el 18 de Brumario. 7 a 12, 6 de Lenin, ¿Qué hacer?, el Estado y la Revolución, el izquierdismo, etc. 13 a 18, 6 de Stalin, sobre la cuestión china, sobre el leninismo, sobre el partido bolchevique. 19 a 22, 4 textos del propio Mao, entre ellos sobre la práctica, sobre la contradicción y las recién salidas del horno, conclusiones sobre la campaña de rectificación y las charlas de Yan'an. Se fija un calendario implacable. Los cuadros superiores deben terminar la lectura en 6 meses, los cuadros medios en 1 año, la base en 2 años. Quien no apruebe los exámenes será enviado a escuelas de cuadros especiales, donde la jornada empieza a las 5 de la mañana y termina cuando el instructor decida que el alumno ya ha llorado lo suficiente. Punto cuarto. Métodos de estudio y de lucha. Se prohíbe terminantemente estudiar por estudiar. El estudio debe ir unido a la crítica y autocrítica práctica. Cada unidad debe crear pequeños grupos de lucha de 5 a 10 personas que se reúnan 3 veces por semana. Reglas. Nadie puede faltar sin certificado médico. Nadie puede hablar menos de 10 minutos cuando le toque autocrítica. Nadie puede defenderse diciendo «yo no sabía» o «eso fue hace mucho». El grupo debe ayudar al camarada hasta que llegue al fondo de su alma. Al final de cada sesión se vota si el camarada ha progresado o necesita más ayuda. Los votos negativos se anotan en el expediente personal. Punto quinto. Medidas contra el sectarismo organizativo. Se disuelven de inmediato todas las asociaciones informales, clubes de poesía, grupos de exalumnos de tal universidad, cenas privadas de camaradas de la misma provincia. Se prohíbe usar apodos afectuosos entre facciones, hermanos de la larga marcha, camaradas de la Universidad Sun Yat-sen. Se ordena mezclar dormitorios, comedores y tareas. Que el intelectual de gafas duerma al lado del miliciano que huele a estiércol y que el veterano de 1927 pele papas con el estudiante de 1941. Punto sexto. Castigo y recompensa. Se establece una escala escalofriante de tratamientos. 1. Advertencia verbal. Segunda advertencia por escrito. Tercera suspensión temporal de funciones. Cuarta, reeducación en escuela de cuadros, de 6 meses a 2 años. Quinto, trabajo productivo bajo vigilancia, cavar canales, cargar ladrillos. 6. Expulsión del partido, solo en casos extremos y con aprobación del Comité Central. Mao insiste en que no se debe curar la enfermedad para salvar al paciente, y que no se debe matar al paciente por curar la enfermedad. Pero añade una frase que anula la anterior. Sin embargo, si el paciente se niega a tomar la medicina y contagia a los demás, el partido tiene el deber de aislarlo para proteger al resto del cuerpo. Punto séptimo. Propaganda y control de la prensa. Todos los periódicos murales, revistas y hojas volantes pasan a estar bajo control directo de la Comisión de Rectificación. Se prohíbe publicar cualquier artículo que no haya sido revisado previamente por 3 niveles de censura. Los directriz famosa. Antes de escribir, pregúntate 3 veces. ¿Esto ayuda a la unidad? ¿Esto ayuda a la guerra? ¿Esto ayuda a la producción? Si la respuesta es no a cualquiera de las 3, el artículo se quema. Punto octavo.
Plazo. La campaña durará el tiempo que sea necesario. No hay fecha de finalización. En la práctica, eso significa que la rectificación ya no es una campaña, sino el nuevo estado normal del partido. El documento termina con una frase que parece sacada de un poema épico y que en realidad es una sentencia de muerte lenta. Que todo el partido, como un solo hombre, se ponga bajo la bandera del pensamiento de Mao Zedong y avance con paso firme hacia la victoria final. Cuando se leyó la decisión en las células de base, muchos aplaudieron con entusiasmo sincero. Otros aplaudieron porque todos aplaudían. Algunos no aplaudieron. Estaban demasiado ocupados redactando su primera autocrítica de las muchas que vendrían. Con esta decisión, la rectificación deja de ser un tratamiento temporal y se convierte en el sistema operativo permanente del partido. A partir de ahora, cada año habrá movimientos de rectificación. Cada lustro, una gran rectificación. Y, de vez en cuando, una revolución cultural para recordarles a todos que el bisturí nunca se guarda del todo. El documento fue impreso en papel reciclado, con tinta diluida, en una imprenta escondida en una cueva. Pero su peso fue mayor que cualquier cañón japonés, porque a partir de ese día, el Partido Comunista Chino ya no tuvo enfermedades que curar, tuvo herejías que extirpar, y el extirpador supremo tenía nombre y apellido. Así se cierra el círculo. Lo que empezó como una campaña para salvar al paciente, terminó convirtiendo al paciente en un cuerpo sin órganos propios, perfectamente sano, porque ya no le quedaba nada que pudiera enfermarse sin permiso. Conclusión. Cuando el polvo rojo de Yan'an se asentaba sobre los últimos periódicos murales de 1945, la campaña de rectificación ya había cumplido su misión con una precisión que ni el mejor cirujano japonés hubiera igualado. El partido que entró en ella era un rompecabezas de facciones, egos y estilos incompatibles. El que salió era un bloque de granito con una sola grieta permitida, la que Mao decidiera abrir o cerrar cuando le conviniera. Los números hablan por sí solos. Más de 1 millón de cuadros pasaron por las sesiones de crítica y autocrítica. Decenas de miles fueron enviados a trabajar la tierra para proletarizarse. Cientos desaparecieron sin dejar rastro. Y solo un puñado, Wang Shiwei, por ejemplo, terminó ejecutado cuando la curación se consideró imposible. El precio fue altísimo, pero el resultado fue un ejército político que en 1949 barrió a Chiang Kai-shek como quien barre hojas secas. Lo que empezó como una campaña de 3 años se convirtió en el ADN permanente del partido. El ritual de la autocrítica, la prohibición de camarillas, la subordinación absoluta del arte a la política, el lenguaje depurar antes que debatir, la frase curar la enfermedad para salvar al paciente, repetida como letanía. Todo eso no desapareció en 1945. Se quedó, se perfeccionó y se exportó. Lo vimos en el gran salto adelante, cuando millones murieron por no atreverse a cuestionar consignas. Lo vimos en la revolución cultural, cuando los propios hijos denunciaban a sus padres por subjetivismo. Lo seguimos viendo cada vez que un alto cuadro se pone de pie ante las cámaras y confiesa errores graves, con la misma cara de alivio que mostraban los escritores de Yan'an en 1942. Porque eso es lo más perturbador y a la vez lo más genial de este texto. No es un libro de teoría. Es un manual de poder disfrazado de medicina. Mao no inventó la purga. Stalin ya lo había hecho. Pero sí inventó la purga que no necesita paredones. Basta con una reunión, un auditorio lleno de compañeros y la obligación de sonreír mientras te destrozan la dignidad. El fusilado agradece la bala. El rectificado agradece la humillación. Es más barato, más limpio y, sobre todo, más educativo para los que miran. Hoy, 80 años después, cuando leemos estas páginas en ediciones de lujo o en PDFs pirateados,
Nos cuesta creer que frases tan simples, buscar la verdad en los hechos, servir al pueblo, de las masas a las masas, pudieran servir para justificar tanto sufrimiento. Pero ahí está la lección más dura. El lenguaje más peligroso no es el que grita odio, es el que susurra amor mientras afila el cuchillo. Yan'an 1942 no fue el final de nada. Fue el principio de un método que demostró que se puede conquistar un país de 500 millones de habitantes sin disparar un tiro contra uno mismo. Bastó con disparar contra el espejo. Y aquí termina nuestro recorrido por Sobre la campaña de rectificación de Mao Zedong. Un texto breve, seco y tan afilado que aún corta cuando lo tocas con cuidado. Si este resumen te ha hecho pensar, reír nervioso o simplemente abrir los ojos un poco más, ya ha cumplido su objetivo. Recuerda, los libros más peligrosos no son los que gritan, sino los que enseñan a obedecer sonriendo. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos resúmenes. En el próximo video viajaremos a otro clásico que cambió el mundo. O lo intentó. Gracias por escuchar. Esto fue Resúmenes de Libros. Nos vemos en la siguiente página.